Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos de nuestra revista de Bible Today and Forever. Agradeciendo a Dios esta bendita y gloriosa oportunidad que me da de poder entrar en sus hogares. Agradeciendo en este día su misericordia y bondad y su amor. Y felicitando, ¿por qué no?, en este día, aunque ya ha pasado 1 o 2 días, del Día de las Madres aquí en Estados Unidos. Así que a todas las madres que me puedan estar escuchando en esta tarde, muchas felicidades y esperando de Dios que hayan tenido un hermoso tiempo entre familia. En esta tarde, con el deseo de accesar en sus hogares y en sus corazones con el propósito de llevar la palabra de Dios y que ésta pueda edificar sus vidas. En este día vamos a tener un tema que vamos a hacer subsiguiente porque vamos a moverlo de un capítulo a otro. Y en el día de hoy el tema es: te dije, yo soy el Señor tu Dios, pero no me hiciste caso. Te dije que yo soy el Señor tu Dios, pero que tú no me hiciste caso. Y estamos leyendo en Jueces capítulo 6. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice de la manera siguiente: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo de Oriente y atacaban a Israel. Acampaban en el territorio israelita y destruían todas las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, y dejaban a los israelitas sin comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que de Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien les dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la tierra de esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y te di y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di su tierra. Vamos a pararnos aquí un momentico y vamos a reflexionar un poco. El pueblo de Israel, como ustedes saben, la historia, fue un pueblo que fue cautiverio por muchos y largos años en Egipto. Y allí padecieron de todas las dificultades como pueblo que pudieron pasar. Hambre, maltrato, esclavitud al máximo. Fueron un pueblo totalmente consumido, podríamos decir. Muchos de ellos muertos por el maltrato, por el exceso de trabajo y la poca alimentación. Pero una de las causas que produjo esto en ellos fue que ellos se habían olvidado de Dios. En su mayoría se habían apartado y olvidado de Dios, porque como estaban viviendo lo que estaban viviendo, decían que Dios se había olvidado de ellos, pero es todo lo contrario. Ellos se habían olvidado de Dios y de las promesas que Dios le había hecho a ellos. Y duraron todo este tiempo esclavizados en aquella tierra porque no clamaban a Dios. Entonces llegó un momento en que un pueblo comenzó a clamar, un grupo comenzó a clamar
y a suplicar, y las oraciones llegaron a la presencia de Dios. Y Dios envió su libertador. Y con todo ese libertador muchísimos no creyeron y muchísimos siguieron por simplemente seguir, pero no había una credibilidad completa de esa libertad que a través de Moisés se iba a procesar. Y aquí vimos a este pueblo ahora libre de ese cautiverio de 40 y pico de años o más, 100 y pico, en donde un pueblo vuelve a la normalidad. Ahora son libres, tienen tierra para sembrar, son libres para cultivar el ganado, para cultivar la tierra. ¿Y qué pasa con ellos? En el versículo que le puse como tema, que es el versículo 10, que dice: te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. ¿Qué quiere decir esto? Que no le hicieron caso a Dios y comenzaron a olvidarse de todas las cosas que Dios le había hecho, de todas las cosas de donde Dios lo había sacado, de todas las cosas que Dios le había liberado y de las cosas que le había suplido. Ahora lo vemos aquí en el pueblo de Madián, en un pueblo en donde están siendo ellos otra vez no cautiverio, porque no están siendo cautiverio, ahora están siendo maltratados. Y vemos que Dios permite esto porque ellos se han vuelto a apartar de Dios, porque olvidaron todo lo que Dios había hecho cuando los sacó de Egipto. Aquí lo vemos otra vez buscando dioses falsos, adorando dioses falsos y viviendo una vida que no le agrada a Dios. Y vuelve Dios, le recalca a través de sus ángeles y a través de un profeta y le dice: te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos. Pero qué fácil es olvidarse de las cosas que Dios hace por nosotros. Qué fácil es olvidarnos de todo cuando estamos cómodos, cuando estamos prósperos, cuando tenemos de todo. Qué fácil es olvidarnos de las cosas que nos pasaron y de donde nos sacaron cuando ahora estamos en tiempo de paz, en tiempo de refrigerio, en tiempo de gozo, en tiempo de bonanza, se podría decir. Aquí este pueblo se olvidó de la esclavitud, se olvidó de todo lo que pasaron allí y volvieron a adorar dioses. Ahora ya no son los dioses de Egipcio, ahora son los dioses del amorreo. Entonces Dios vuelve y les recuerda que no quiere que ellos se vuelvan a mezclar con ellos. Pero ¿qué va? Se olvidan de ellos, del Dios vivo, y se van a dioses paganos, a dioses falsos, a dioses que son de madera, a dioses que no responden, a dioses que no resuelven. Y vemos aquí en toda esta historia del capítulo 6 de Jueces, en donde vemos que otra vez están siendo castigados porque se han olvidado de la promesa que Dios les hizo y que ellos, por la comodidad, por sin número de cosas, apartaron la veracidad, la tranquilidad de estar en las manos de Dios, vivir agradando a Dios, por simplemente vivir la vida diaria, el diario vivir, disfrutar de lo que está en el frente. ¿Qué les trajo eso como consecuencia? Aquí los vemos sufriendo porque lo que siembran vienen y se los roban, se lo destruyen, se llevan los ganados, se llevan todo lo que tienen y lo dejan otra vez en ruina. Claman a Dios, como siempre, Él nunca se aparta de nosotros. Qué bueno es tener la convicción y la tranquilidad de saber que Él nunca se aparta de nosotros, que somos tú y yo que nos apartamos de Él, que somos tú y yo que dejamos de honrar y de glorificarle a Él. Y qué pena que producto de eso Él se ve en la obligación de ponernos a prueba para que nos demos cuenta
de que no hemos salido del camino, que nos hemos apartado de redil. Y vemos aquí que él oye una vez más el clamor de ellos. Oyó el clamor en Egipto cuando el pueblo clamó y él les respondió y le mandó un libertador. Y aquí vemos que vuelve este pueblo en el versículo 11 a clamar, y en el versículo 12 entonces dice: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y le responde este guerrero valiente: ¿quién es? Gedeón. Este joven, Gedeón, que es de los que no doblaron a sus rodillas a otros dioses, ni hicieron otro tipo de dioses. El Señor ve sus cualidades y sus virtudes y oye el clamor de su pueblo, el cual él ama, y tiene misericordia de ellos. Y como siempre, la Biblia nos llena y nos produce este placer que, como él mismo dice el Señor, hay un remanente que no ha doblado sus rodillas a dioses falsos. Aquí vemos a este joven fuerte y valiente, guerrero, y él lo llama y le dice: el Señor está contigo. ¿Por qué no sucede? Entonces le dice él: si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? Esa es una pregunta que le hace Gedeón a Dios. Yo te agradezco que tú me digas que tú estás con nosotros, pero si tú estás con nosotros, ¿por qué no está sucediendo todo esto que los madianitas, los de el oriente, vienen y destruyen nuestro ganado, se roban nuestro ganado, destruyen nuestra siembra y nos dejan sin alimento? ¿Por qué no suceden todas estas cosas si tú estás con nosotros? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros padres? Aquí vemos que lo que pasó en el pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto, que los jovencitos, producto de que los padres se habían olvidado de Dios, ahora vemos a estos jóvenes aquí en Madián preguntándole a Dios: nuestros padres no han contado de las maravillas que tú haces. ¿Por qué ahora estamos viviendo esta situación? El problema es que han doblado sus rodillas a falsos dioses. Están adorando dioses falsos. Se han olvidado del Dios verdadero. ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Por ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces el Señor le miró y le dijo: ve tú con las fuerzas que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Gedeón creía en el Señor, y la familia de Gedeón era de una de las familias que no habían adorado dioses falsos. Y este joven había sido escogido de parte de Dios para libertar una vez más a este pueblo. Porque este pueblo se había apartado de Dios otra vez. Y aquí vemos que Gedeón es escogido de entre gran multitud para que liberte una vez más al pueblo de Israel. Pero el Señor respondió: Pero Gedeón le responde al Señor: pero ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi familia es pequeña y débil, y yo soy el más pequeño de todos los de mi casa. El Señor le dijo: yo estoy contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Yo estoy contigo y tú vas a destruir a los madianitas como a un solo hombre. Cuando nosotros confiamos y descansamos en el Señor y creemos en lo que Él nos dice,
no importa la multitud que sea, siempre confiando en Él podremos hacer todo lo que Él nos dice que hagamos. Si de verdad cuento con tu favor, le dice Gedeón, respondió, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que traiga mi ofrenda. Oigan, ¿a quién le está poniendo una pauta? Yo voy a traer mi ofrenda. Tú no te puedes ir hasta que yo no la traiga. Aquí el Señor le está dando pautas a Gedeón para que ejerza. Y le está diciendo, créeme, confía. Pero aquí Gedeón le está diciendo, yo voy a hacer lo que tú me dices. Pero primero déjame ir a buscar mi ofrenda y quédate aquí hasta que yo venga. ¿Y qué le responde? Aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el cardo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba abajo de aquel árbol. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrame el cardo sobre ello. Y Gedeón hizo lo que el ángel le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de su vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Aquí hay una muestra de la grandeza de Dios y de que Dios a través del ángel está haciéndole un llamado a Gedeón para que vaya y cumpla un plan que Dios tiene, porque ha oído una vez más el clamor de su pueblo. Entonces aquí vemos que Gedeón está siendo seleccionado para hacer algo. Pero Gedeón no fue así simplemente. Él dijo, si eres tú quien me estás enviando, quédate aquí que yo voy a traer mi ofrenda. Y espérame aquí hasta que yo venga. Y veo que el ángel le dice, yo estaré aquí hasta que tú vengas. Y el ángel lo esperó y Gedeón preparó todo y lo trajo e hizo lo que el ángel le dijo. ¿Y qué pasó? Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor, soberano, estoy condenado a muerte porque he visto la cara del ángel del Señor. Porque ya aquí él está dándose cuenta que él no está hablando con un simple hombre. Él aquí está hablando con el ángel de Jehová. Y ya aquí él tiene miedo porque siempre se ha dicho que cuando vemos seremos muertos. Entonces él aquí está diciendo, voy a ser muerto porque he visto el ángel de Jehová. Y como Isaías, como otros más, pasaron carbón encendido, aquí vemos que él también le dice, tú no morirás. No morirás. Porque te estoy escogiendo para que hagas un trabajo al cual te he elegido y quiero que me sirvas para ello. Y Gedeón allí elaboró un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé, Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Aquí podemos darnos cuenta que el Señor nos dice y nos da pautas para que nosotros sigamos. Y el problema número uno de nosotros es que nosotros somos malos para continuar las pautas que Dios nos da. Aquí veo que el Señor nos da prioridades para seguir y nosotros nos olvidamos de ella así por así. Y luego queremos que Él guarde de nosotros y responda a nuestro clamor y responda a nuestro llamar. Pero qué pena es saber que Él nos da pauta y nosotros no somos capaces de llevarlas a cabo. Y después queremos que Él responda a nuestro clamor y responda a nuestro sufrimiento y responda a nuestras necesidades. Qué pena es saber que tú y yo también somos como aquel pueblo de Israel,
que nos olvidamos de las grandezas que Dios hace por nosotros, de los cuidados que diariamente tiene por ti y por mí, que lo único que nos pide es que le sirvamos en adoración y que seamos fieles a Él. Porque como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Así pasaba con el pueblo de Israel. Cuando clamó después de tantos años, olvidándose de Él en el pueblo de Egipto. Y vemos que Dios escucha el clamor de aquel pueblo y le manda un libertador. Y después de ser libertado por años, vienen y caen en este pueblo de Madián y aquí vuelven a olvidarse de que Dios le dice: no me adoren dioses falsos. Yo soy el único Dios de ustedes, no hay otro como yo. Y con todo y eso se olvidan de esa veracidad. Y vemos que duran 7 años padeciendo en este sufrimiento, que tienen tierra, son libres, pero no pueden disfrutar de lo que cultivan, porque los amalecitas, los del oriente, vienen y destruyen lo que ellos cultivan, porque han olvidado el fundamento. Tiene que venir otro a libertarlo, a tratar con ellos para que ellos entiendan que están cometiendo error. En el día de mañana vamos a continuar con este tema y vamos a ver cómo continúa y qué pasa con este llamado de Gedeón. Pero una cosa quiero que tomes en cuenta en esta tarde: ¿a cuáles dioses tú le estás rindiendo hoy pleitesía? Y te estás olvidando del Dios que dice aquí: yo soy el Señor tu Dios, pero no me hiciste caso. ¿A cuáles dioses estás tú sirviendo en esta tarde? Por favor, medita en esto. Y como a tiempo estamos, dice el Señor: yo soy el Señor tu Dios, no hay otro más. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana y amiga Isabel Pinales con otra parte de este tema para mañana. Dios te bendiga.